La gran mentira judeocristiana. Todas las enseñanzas que trajo Jesús las trajo para indicar el camino que se debe seguir para poder entrar en el reino de Dios. Y si Jesús pidió escudriñar las Escrituras, es porque escudriñar las Escrituras es necesario para poder entrar en el reino de Dios. Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras. Pero hoy las feligresías que dicen seguir a Jesús no escudriñan las Escrituras como lo pidió Jesús, porque estas feligresías fueron convencidas en las iglesias que el camino que se debe seguir para poder entrar en el reino de Dios es pagando diezmos que Jesús nunca pidió, comiendo hostias que Jesús nunca comió, cantando alabanzas que Jesús nunca cantó y guardando los días de reposo que Jesús jamás guardó. Juan 9:16. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Jesús no guardaba el día de reposo, y si Jesús no guardaba el día de reposo es porque el día de reposo no lo mandó el Padre que lo envió. Hoy los que dicen seguir a Jesús están siendo adoctrinados en las iglesias con el judeocristianismo, y el judeocristianismo es una revoltura entre el judaísmo que fue establecido por medio de Moisés en el Antiguo Testamento y el evangelio del reino de los cielos que vino a predicar Jesús el Cristo. O sea que con el judeocristianismo unificaron lo mandado por Jesús de Nazaret en el Nuevo Testamento con lo mandado por el Dios que dio a conocer Moisés en el Antiguo Testamento. Con eso se puede comprender que los predicadores cristianos están convencidos que el judaísmo y el cristianismo son la misma cosa, y que el Antiguo y el Nuevo Testamento son lo mismo, y que el Dios que dio a conocer Moisés en el Antiguo Testamento es el mismo Dios que dio a conocer Jesús de Nazaret en el Nuevo Testamento. Y también queda bien claro que los predicadores del judeocristianismo creen que Dios se dio a conocer dos veces, la primera vez con Moisés y la segunda con Jesús de Nazaret. Entonces veamos lo que dicen los apóstoles sobre el Padre que dio a conocer Jesús para saber si el judeocristianismo tiene bases valederas en las Escrituras. Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Aquí el apóstol Santiago está testificando que en el Padre que habita en la luz no existe ni la más mínima variación, y el apóstol Pablo dijo lo mismo de Jesús de Nazaret. Hebreos 13:8. Habla el apóstol Pablo: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Jesús y el Padre que lo envió han sido los mismos todos los siglos anteriores y seguirán siendo los mismos todos los siglos venideros. Y entonces quienes han caído en doctrinas diversas y extrañas son los creyentes del judeocristianismo, porque según el testimonio que entregan las Escrituras es imposible que el Dios del judaísmo sea el Padre que dio a conocer Jesús, porque el Dios del judaísmo que dio a conocer Moisés no habita en luz inaccesible como el Padre que dio a conocer Jesús. El Dios del judaísmo no es misericordioso como el Padre que dio a conocer Jesús. El Dios del judaísmo no pide amar a los enemigos como el Padre que dio a conocer Jesús. El Dios del judaísmo no hace llover sobre buenos y malos como el Padre que dio a conocer Jesús. El Dios del judaísmo no perdona hasta 70 veces 7 como el Padre que dio a conocer Jesús. El Dios del judaísmo jamás pidió que se amaran los unos a los otros como el Padre que dio a conocer Jesús. El Dios del judaísmo jamás pidió que fueran mansos, jamás pidió que fueran humildes, jamás pidió que fueran pacificadores como lo mandó a pedir el Padre que dio a conocer Jesús. Y con esto queda inmensamente claro que lo que testifican las Escrituras es que el Dios del judaísmo no coincide en absolutamente nada con el Padre que dio a conocer Jesús. Primera de Reyes 8:12. Entonces dijo Salomón: Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. El Dios del judaísmo habita en la oscuridad como los vampiros y no en la luz inaccesible como el Padre que dio a conocer Jesús. Ezequiel 7:9. Habla el Dios del judaísmo: y mi ojo no perdonará, ni tendré misericordia. Según tus caminos pondré sobre ti, y en medio de ti estarán tus abominaciones, y sabréis que yo Jehová soy el que castiga. El Dios del judaísmo no tiene misericordia ni perdona, y por eso es imposible que este sea el Padre que dio a conocer Jesús. Levítico 26:7. Habla el Dios del judaísmo: y perseguiréis a vuestros enemigos, y caerán a espada delante de vosotros. El Dios del judaísmo pide matar a los enemigos, no pide amar a los enemigos como el Padre que dio a conocer Jesús. Deuteronomio 28:24. Dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza, de los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas. Esto es lo que lloverá sobre quienes no le obedecen al Dios del judaísmo, pero el Padre que dio a conocer Jesús hace llover sobre malos y buenos. Mateo 5:44. Habla Jesús de Nazaret:
Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Unir al Dios del judaísmo con el Padre que dio a conocer Jesús de Nazaret es igual que unir la luz con las tinieblas, es igual que hacer la misma cosa de lo bueno y lo malo, es como mezclar el hierro con el barro. Ahora veamos quién fue el que dio a conocer a Dios. Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Aquí se está hablando de un Padre que fue dado a conocer por su unigénito Hijo, pero al Dios del judaísmo que predican en las iglesias no lo dio a conocer su unigénito Hijo, sino Moisés. Éxodo 3:13, dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Este es el Dios que dio a conocer Moisés, pero Moisés jamás se presentó como hijo de este Dios. Por tanto, este no es el Dios que fue dado a conocer por su unigénito Hijo. Y la forma como Moisés dio a conocer a este Dios fue llenando de piojos, de sapos, de moscas y de muchas otras inmundicias al país de Egipto. Y este Dios se dio a conocer en Egipto matando a todos los primogénitos de aquel país. Pero el que sí se presentó ante el mundo como hijo de Dios fue Jesús de Nazaret. Juan 10:25. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Fue con obras de sanación que Jesús dio a conocer al Padre que lo envió, y Jesús dejó clarísimo que al Padre que lo envió nunca le habían escuchado su voz. Juan 5:37. Habla Jesús de Nazaret: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto. Si Jesús dijo que al Padre que lo envió nunca le habían escuchado su voz, entonces los que predican al Dios del judaísmo como Padre de Jesús es porque no le creen ni siquiera mínimamente a Jesús de Nazaret, porque al Dios del judaísmo que predican como Padre de Jesús en las iglesias lo escuchó hablar todo el pueblo judío en el monte Sinaí. Éxodo 19:17. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él el fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando a extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. El Dios del judaísmo le respondía a Moisés con voz tronante delante de todo el pueblo, y con esto queda inmensamente claro que los muertos que hoy predican el judeocristianismo permanecen rotundamente alejados de la verdad que trajo al mundo Jesús de Nazaret. Y también queda inmensamente claro que el Dios que dio a conocer Moisés no es el Padre que dio a conocer Jesús de Nazaret. Además, también las Escrituras testifican que el cristianismo jamás ha tenido cabida en el judaísmo. Hechos 14:4. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Ninguna cosa fue escrita por demás en las Escrituras, y con esto nos están informando que el cristianismo nació dividido del judaísmo, porque si la gente de la ciudad se dividía entre los judíos y los apóstoles es porque los judíos y los apóstoles no predicaban la misma doctrina, y la división entre los judíos y los seguidores de Jesús era tan grande que los sacerdotes judíos mataban a los seguidores de Jesús. De esto da testimonio el apóstol Pablo. Hechos 26:9. Habla el apóstol Pablo: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Si los judíos mataban a los que habían creído en Jesús de Nazaret, es porque el evangelio que Jesús vino a predicar es rotundamente opuesto al judaísmo. Con esto queda inmensamente claro que los predicadores que unen al judaísmo con el cristianismo no son más que ciegos entenebrecidos que no creen en los testimonios que entregan las Escrituras, porque las Escrituras testifican que la predicación de Jesús era contraria al judaísmo, y por eso se enfurecían los principales sacerdotes judíos y los ancianos del templo. Lucas 20:1. Sucedió un día que, enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos y le hablaron diciendo: dinos con qué autoridad haces estas cosas, o quién es el que te ha dado esta autoridad.
Si los principales sacerdotes y los ancianos le reclamaban a Jesús, era porque la predicación de Jesús contradecía lo que antes había mandado el Dios del Antiguo Testamento. Mateo 5:39. Habla Jesús de Nazaret. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Por esto Jesús de Nazaret estaba dejando bien claro que la doctrina que él traía era diferente y contraria a lo que antes de él había mandado el Dios del Antiguo Testamento, porque quien antes había dicho ojo por ojo y diente por diente era el Dios del Antiguo Testamento. Por eso se enfurecían los principales sacerdotes y los ancianos, porque cada vez que Jesús transmitía una enseñanza lo hacía para refutar lo que antes había mandado el Dios del Antiguo Testamento. Versículo 31. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Aquí Jesús estaba denunciando que un doble adulterio es lo que genera la carta de divorcio que en Deuteronomio 24:1 había mandado el Dios del Antiguo Testamento. Y entonces, si las escrituras están llenas de evidencias que separan totalmente al judaísmo del cristianismo, entonces ¿en qué se basan los muertos incrédulos que predican en las iglesias como uno solo al judaísmo y al cristianismo? Estos predicadores de la mentira judeocristiana están tan enceguecidos por el sucio negocio de las iglesias que no han podido comprender que cuando Jesús impidió que mataran a la mujer adúltera, lo que realmente estaba impidiendo Jesús era que cumplieran con lo que antes había mandado Moisés en la ley. Presten atención, Juan 8:3. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. En la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Si las enseñanzas de Jesús estuvieran unidas al judaísmo como lo predican en las iglesias judeocristianas, entonces Jesús habría permitido que cumplieran con lo que antes había mandado Moisés en la ley. Versículo 7. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra sobre ella. Con esta respuesta Jesús impidió que se cumpliera la ley que el Dios del Antiguo Testamento había establecido por medio de Moisés. Versículo 10. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Si Jesús no condenó a la mujer adúltera, es porque Jesús estaba en contra de la ley que había entregado Moisés. Y con esto queda inmensamente claro que Jesús no vino para ratificar lo que manda la ley del judaísmo, sino para contradecir lo que manda la ley del judaísmo. Prueba de ello es que los principales sacerdotes del judaísmo entraron en pánico por los milagros que hacía Jesús, porque a raíz de aquellos milagros muchos de los judíos creían en Jesús y se apartaban del judaísmo. Juan 11:47. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿Qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. La gran preocupación de los principales sacerdotes del judaísmo era que todos creyeran en Jesús, porque si todos creían en Jesús, la creencia en el Dios del judaísmo perecería, porque las enseñanzas que trajo Jesús dejaban en evidencia que todo lo que había mandado el Dios del Antiguo Testamento eran cosas malas. Y si no detenían la predicación de Jesús, aquel templo y aquella nación dejarían de ser considerados como santos. Versículo 49. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: Vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Los principales sacerdotes del judaísmo tenían que callar a Jesús, porque si Jesús continuaba predicando, la nación de Israel también perecería como pueblo elegido de Dios. Versículo 53. Así que desde aquel día acordaron matarle. Acordaron matar a Jesús, porque si no mataban a Jesús, la predicación de Jesús acabaría con la creencia en el Dios del judaísmo, porque todo lo que enseñaba Jesús era rotundamente contrario a lo que se había establecido en el judaísmo. Versículo 54. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos.
Jesús ya no podía andar abiertamente entre los judíos del templo, porque los sacerdotes judíos y los ancianos habían acordado matarle. Y entonces los que predican la unión entre el judaísmo y el cristianismo no son más que muertos en el entendimiento, que permanecen totalmente alejados de la verdad que cuentan las Escrituras, pero mucho más alejados permanecen de la verdad que trajo al mundo Jesús de Nazaret. Por eso aquellos muertos no han podido ver en las Escrituras la gigantesca diferencia que existe entre los hijos del Dios del Antiguo Testamento y los hijos del Dios del Nuevo Testamento. Génesis 6, versículo 1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Aquí se testifica que los hijos del Dios del judaísmo son de carne y se reproducen mediante mujeres. Versículo 4. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Los hijos del Dios del judaísmo que dio a conocer Moisés se reproducen mediante las hijas de los hombres. O sea que los hijos del Dios del judaísmo son concebidos mediante un acto de fornicación. Por eso el Dios del judaísmo selló su antiguo pacto con la descendencia de la carne de Abraham. Presten atención. Génesis 17:9. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Toda la descendencia de Abraham fue escogida por el Dios del judaísmo para que guardaran su pacto. Y luego el Dios del Antiguo Testamento reclamó la descendencia de Abraham como hijos suyos. Éxodo 4:22. Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva. Los descendientes de Abraham salen del vientre de sus madres siendo hijos del Dios del judaísmo, pero los hijos del Dios del Nuevo Testamento ni descienden de carne, ni nacen siendo hijos de Dios. Escuchen, Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquí se testifica que los hijos del Dios que dio a conocer Jesús de Nazaret no se reproducen por voluntad de carne, pero los hijos del Dios del judaísmo sí se reproducen por voluntad de carne. Ahora les pido que presten atención para que comprendan por voluntad de cuál carne es que nacen los hijos del Dios del judaísmo. Génesis 17:10. Habla el Dios del judaísmo: este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Fue con carne de prepucios que el Dios del Antiguo Testamento selló el antiguo pacto con la descendencia de Abraham, y lo selló con prepucios para dejar testimonio que su descendencia se reproduce por medio del miembro viril masculino, y para dejar testimonio que el antiguo pacto es un pacto con los que viven conforme a la carne. Por eso el Dios del judaísmo testifica que Él es el Dios de toda carne. Jeremías 32:26. Y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. La única vida proporcionada por el Dios del Antiguo Testamento es la sangre que corre por las venas de la carne. Levítico 17:11. Habla el Dios de toda carne. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. La sangre que corre por las venas es la única vida que ofrece el Dios del Antiguo Testamento, una vida proporcionada por un miembro viril masculino después de la consumación de un acto de fornicación, una vida perecedera, una vida que envejece y se acaba, una vida condenada a muerte, porque esta es una vida concebida mediante pecado. Esa es la única vida que hoy poseen los judeocristianos, porque a quien adoran los judeocristianos es al Dios del judaísmo que selló su pacto con los miembros viriles de los hombres que descienden de Abraham. Por eso Jesús dijo que para poder entrar en el reino de su Padre había que nacer de nuevo, pero este nuevo nacimiento no es de carne, sino espiritual. Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es.
Según este testimonio salido de la boca de Jesús de Nazaret, ninguno sale del vientre de su madre como hijo de Dios, porque los hijos de Dios no son los que nacen de carne. Y con esto queda inmensamente claro que los hijos del Dios del Antiguo Testamento no son los hijos del Padre que dio a conocer Jesús. Y entonces, mientras aquellos no nazcan de nuevo en el Espíritu, no podrán entrar en el reino de Dios. Y tampoco podrá entrar en el reino de Dios ninguno que permanezca en su condición de carne, adorando al Dios del judeocristianismo, porque es evidente que los judeocristianos no han conseguido nacer del Espíritu y por eso continúan adorando al mismo Dios de toda carne, que manda en su ley todo lo contrario a los mandamientos que Jesús transmitió del Padre para poder nacer espiritualmente. Y entonces también queda bien claro que todos los judeocristianos viven conforme a la carne, y los que viven conforme a la carne no le agradan a Dios. Romanos 8:7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Por eso es imposible que el judaísmo y el cristianismo sean la misma doctrina, como lo certifican los muertos entenebrecidos que predican el judeocristianismo, porque la doctrina del judaísmo es conforme a la carne, pero la doctrina que trajo Jesús es conforme al Espíritu. Y lo único que queda totalmente claro con el testimonio que entregan las Escrituras es que el judeocristianismo es un inmenso engaño, y en este inmenso engaño están sumergidas todas las iglesias cristianas. Y este es el momento para que todos comprendan que lo que hacen los predicadores de las iglesias, predicando como una sola doctrina el judaísmo y el cristianismo, y uniendo en uno solo el Antiguo y el Nuevo Testamento, es cometer una inmensa blasfemia contra el Padre y contra Cristo y contra todos los que moran en el cielo, porque con la doctrina del judeocristianismo los predicadores blasfeman del Padre, haciéndolo responsable de todos los genocidios y de todos los robos y de todas las injusticias que por órdenes del Dios del Antiguo Testamento se cometieron en la antigüedad. Y también blasfeman de Jesús, porque aquellos entenebrecidos predicadores del judeocristianismo hacen de Jesús un mentiroso, porque Jesús dijo que el Padre es luz, y aquellos muertos predican a uno que habita en tinieblas. Jesús dijo que el Padre es bueno y que trae vida en abundancia, pero aquellos blasfemos predican a un Dios asesino, porque las Escrituras testifican que el Dios del Antiguo Testamento mata en abundancia. Jesús dijo que el Padre pide amar a los enemigos, pero los blasfemos que predican el judeocristianismo predican como Padre a un Dios que pide matar a los enemigos. Y Jesús dijo que al Padre no lo había visto ninguno, pero los muertos blasfemos que predican en las iglesias predican como Padre de Jesús a un Dios que muchos vieron y hasta comieron con él. Éxodo 24:9. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel. Versículo 11. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios, y comieron y bebieron. Estas 74 personas vieron al Dios del judaísmo y comieron con él. Pero esto pasa inadvertido para los predicadores del judeocristianismo, porque estos detestables incrédulos no le creen ni siquiera mínimamente a Jesús de Nazaret. Y entonces no se necesita mucha inteligencia para comprender que la labor que desempeñan en el mundo los predicadores del judeocristianismo es mantener cerrado el reino de los cielos delante de los hombres, y que el único reino que mantienen abierto los ladrones que predican en las iglesias cristianas es el reino que estableció en la tierra el Dios de ellos, matando, robando y destruyendo desde 1000 años antes que viniera al mundo Jesús de Nazaret. Juan 18, habla Jesús de Nazaret. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores. Si Jesús dijo que todos los que vinieron antes de él son ladrones y salteadores, entonces los ladrones y los salteadores son todos los que establecieron el judaísmo, porque esos fueron los que vinieron antes de Jesús de Nazaret. Versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Por eso ninguno de los hombres de renombre del Antiguo Testamento hará parte del reino de Dios que vino a predicar Jesús de Nazaret, porque Jesús dejó bien claro que él no resucitará a ninguno de los que existieron antes de él. Juan 6:40, habla Jesús de Nazaret. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero.
Más claro, imposible. La promesa de la vida eterna la recibirán únicamente los que vieron a Jesús y creyeron en él. Por eso ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni Moisés, ni Josué, ni Elías, ni el rey David, ni ninguno de los hombres de renombre del Antiguo Testamento recibirán la promesa de la vida eterna, sencillamente porque aquellos ya estaban bien muertos cuando Jesús vino al mundo. Y con esto queda bien claro que los detestables predicadores judeocristianos pierden miserablemente su tiempo llenando de gloria a aquella caterva de muertos abominables, porque ninguno de aquellos asesinos será resucitado por Jesús de Nazaret, y tampoco serán resucitados en el día postrero los que vieron al Hijo y no creyeron en él, porque aquellos rechazaron el evangelio del reino de los cielos que trajo a este mundo Jesús de Nazaret y prefirieron continuar adorando al Dios del judaísmo. Eso permite comprender que la promesa de la vida eterna no la recibirán ni los que antes de Jesús de Nazaret adoraban al Dios del judaísmo, ni los que después de Jesús de Nazaret continuaron adorando al Dios del judaísmo. Y entre estos están incluidos los judeocristianos, porque el Dios que estos adoran es el Dios del judaísmo. Y entonces los únicos que recibirán la promesa de la vida eterna serán los que permanecieron fieles a todo lo que dijo Jesús de Nazaret. Recordemos que los sacerdotes y los ancianos judíos mataban a los que creían en Jesús, como lo testificó el apóstol Pablo, y si los mataron fue porque aquellos valientes prefirieron morir antes que volver a arrodillarse ante el Dios del judaísmo. Y con esto queda clarísimo que quienes permanecen en el judeocristianismo jamás serán contados entre los fieles a Jesús de Nazaret, porque al Dios del judaísmo lo rechazó rotundamente Jesús de Nazaret, y también rechazó rotundamente Jesús a los escribas y fariseos, porque esos eran los que predicaban la doctrina del judaísmo. Mateo 23:13, habla Jesús de Nazaret. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Son los predicadores del judaísmo los que impiden que los hombres entren al reino de los cielos. Y eso permite comprender con absoluta claridad que si hoy viniera Jesús de Nazaret a la tierra, también entraría en las iglesias para decirles lo mismo a los predicadores del judeocristianismo, porque estos inmundos mercaderes de la fe predican la misma doctrina que predicaban los escribas y fariseos. Versículo 15. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Hijos para el infierno es lo único que han producido durante todos los siglos los predicadores del judaísmo. Para eso se escribió el libro de la verdad, 2 dioses, 2 reinos y 2 Cristos, para que todos comprendan que las iglesias cristianas fueron creadas para establecer en el mundo la gran mentira judeocristiana, y para que también comprendan que los más grandes generadores de hijos para el infierno son los predicadores del judeocristianismo. Hoy las escrituras nos están revelando que ningún adorador del Dios del judaísmo, ni del pasado, ni del presente, ni del futuro, entrará en el reino de los cielos, porque el reino de los cielos solo entrarán los que hagan la voluntad del Padre que dio a conocer Jesús de Nazaret. Mateo 7:21, habla Jesús de Nazaret. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Todos los judeocristianos le dicen a Jesús de Nazaret, Señor, Señor, pero eso no es suficiente para entrar en el reino de los cielos, porque la voluntad del Padre no es que le digan a Jesús, Señor, Señor, sino que crean en Él. Juan 6:40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Solo los que creen en Jesús de Nazaret serán resucitados para vida eterna, porque esos son los que hacen la voluntad del Padre que lo envió. Pero los judeocristianos no hacen la voluntad del Padre, porque los judeocristianos no le creen al Hijo que el Padre envió. Si los judeocristianos le creyeran al Hijo que el Padre envió, entonces no estarían adorando a un Dios que habita en la oscuridad, porque Jesús dijo que el Padre habita en la luz. Si los judeocristianos le creyeran al Hijo que el Padre envió, no estarían adorando a un Dios que pide matar a los enemigos, porque Jesús pidió amar a los enemigos. Si los judeocristianos le creyeran al Hijo que el Padre envió, no estarían adorando a un Dios que habló con voz tronante delante de todo el pueblo, porque Jesús dijo que al Padre nunca le habían escuchado su voz. Si los judeocristianos le creyeran al Hijo que el Padre envió, no estarían adorando al Dios que vieron Moisés, Aarón, Nadab, Abiú y 70 ancianos de Israel, porque Jesús dijo que al Padre nunca le habían visto su aspecto. Si los judeocristianos le creyeran al Hijo que el Padre envió, entonces no estarían adorando a un Dios que pide que se maten los unos a los otros,
porque Jesús pidió que se amaran los unos a los otros. Éxodo 32:27. Y les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano, y a su amigo, y a su pariente. Que se maten entre hermanos, entre amigos y entre parientes es lo que manda el Dios de los judeocristianos, y esto es todo lo contrario a lo que mandó pedir el Padre que dio a conocer Jesús de Nazaret. Y entonces son las Escrituras las que testifican que a los predicadores de las satánicas iglesias cristianas no les importa ni un comino ninguna de las cosas que Jesús contó del Padre. Marcos 10:18, Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Y a pesar de este inmenso testimonio salido de la boca de Jesús de Nazaret, hoy los que dicen ser seguidores de Jesús de Nazaret están arrodillados ante el Dios del judaísmo, que es asesino, ladrón, maldiciente, xenófobo, genocida, mentiroso, infanticida, misógino, homófobo, que odia, que apesta, que escupe candela, que es vengativo, que es envidioso y que representa toda la inmundicia que existe hoy en el mundo. Y con esto queda inmensamente claro que hoy en el mundo no le creen a Jesús de Nazaret. Y esto nos permite comprender en qué tiempo estamos viviendo, porque Jesús prometió que cuando enviara el Espíritu Consolador, el mundo sería convencido de estar en pecado por no creer en Él. Y si cuando venga el Espíritu Consolador, el mundo estará en pecado por no creer en Jesús, es porque cuando venga el Espíritu Consolador, el mundo estará creyendo en un falso Hijo de Dios, porque es absolutamente obvio que si el Dios que adoran en el mundo es falso, entonces el Hijo también es falso. Juan 16:7, habla Jesús de Nazaret: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aquí tenemos toda la información de lo que está sucediendo en este momento, porque si hoy las Escrituras nos están revelando que el mundo no cree en Jesús de Nazaret, entonces es ahora cuando Jesús será reubicado al lado del Padre que lo envió, porque hasta hoy el mundo tiene sentado a Jesús al lado del perverso Dios del judaísmo. Y entonces ahora, con Jesús sentado en el trono de su verdadero Padre, la salvación se ha acercado al mundo, pero esta vez nada ni nadie lo impedirá, porque el Satanás que adoran como Dios en las iglesias también ha sido juzgado ya. Los que tengan oído para oír, que oigan.